Haremos todo lo posible para restablecer la democracia en Venezuela. Durante su visita a los Estados Unidos, el presidente brasileño Jair Bolsonaro indicó que hará todo lo posible para restablecer la democracia en Venezuela. Asimismo, destacó que se debe evitar que otros países de la región experimenten lo que está viviendo Venezuela. Haremos todo lo posible para restablecer la democracia en Venezuela, pero no es fácil, por la degradación moral y política. Debemos evitar que otros países de América del Sur experimenten lo que está experimentando Venezuela, indicó el mandatario brasileño. En este sentido, señaló que Venezuela es un ejemplo de lo que no queremos ser. Nuestra Fuerza Armada está del lado de la democracia, no como las FARC en Venezuela. Tener a los militares del lado de la democracia es el antídoto contra la izquierda que busca esclavizar a su población. Más temprano, el senador estadounidense por el estado Florida, Marco Rubio, informó a través de su cuenta oficial en la red social Twitter que se reunió con el mandatario brasileño Jair Bolsonaro para hablar sobre Venezuela y otros temas de interés entre ambas naciones. Funcionario de la Casa Blanca: en los próximos días habrá una escalada hacia la máxima presión contra Maduro. Un alto funcionario de la Casa Blanca anticipó este sábado a la prensa que Jair Bolsonaro y Donald Trump iban a abordar la maximización de la presión al estado narco de Nicolás Maduro. Según esa fuente, la presión está rondando por el 60% y se va a incrementar en marzo al máximo, en alianza con el gobierno de Colombia y el resto de los miembros del Grupo de Lima, para lograr la democracia en Venezuela. En los próximos días y semanas habrá una escalada hacia la presión máxima que buscamos, enfatizó. El SOCOM, por su parte, ha señalado en varias ocasiones que mantiene una gama de opciones para enfrentar al que significa Venezuela, entre ellas trabajar con sus socios en la región, compartir inteligencia y estar listos para la asistencia humanitaria. Bolsonaro tiene previsto reunirse este lunes con los senadores republicanos Marco Rubio y Rick Scott, impulsores y consejeros del presidente Trump en los temas de presiones comerciales y sanciones a las dictaduras de Venezuela y Cuba. Este domingo lo hizo con el jefe del Comando Sur, Clay Faller, en un encuentro en el que firmaron un histórico acuerdo de cooperación militar para enfrentar las leyes. Los aliados de Maduro, que junto con Cilia pusieron en jaque a Diosdado para así aferrarse al poder, luego de que Nicolás Maduro asumiera la presidencia después de Hugo Chávez. Su esposa Cilia Flores, con quien ha mantenido una larga relación amorosa, se encargó de codearse de figuras importantes para asegurar la permanencia de su esposo en el poder. La periodista Sebastián Navarrés, especializada en la fuente militar, resaltó que quien fuera la primera dama del país tiene un amplio camino político y Maduro se ha apoyado en ella como su principal aliado. Además, con el objetivo de bloquear cualquier posibilidad de poder de Diosdado Cabello, quien actualmente está al frente de la presidencia de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. Rápidamente, Flores puso sus ojos en el Tribunal Supremo de Justicia chavista, liderado actualmente por Michael Moreno, quien ha dejado en claro la injerencia de la cúpula en el Poder Judicial. Pero eso no es todo. La esposa de Maduro además logró alianzas con figuras claves para atornillarse en el poder. Entre ellos están los hermanos Delcy Eloína y Jorge Rodríguez y Carmen Meléndez, quien alguna vez estuvo al frente del Ministerio para la Defensa. Barrés puntualizó que en el aspecto militar fue determinante que Maduro nombrara a Vladimir Padrino López a cargo del Ministerio para la Defensa, que le ha mantenido al régimen mantener el control en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana porque, aún están en el poder del país, no ha logrado captar la confianza de los militares. Finalmente, Maduro hizo una alianza con Tarek El Aissami, un hombre de cuidado, pero que representaba su más importante pieza para frenar a Cabello. Barrés aseguró que cuando Maduro nombró a El Aissami en la vicepresidencia de la República, lo hizo para que le arrebatara el control a Cabello del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. La periodista agregó que Diosdado se mantiene compartiendo el poder y que hasta ahora ha logrado separar de la cúpula a Rafael Ramírez, expresidente de Petróleos de Venezuela, al mayor general Miguel Rodríguez Torres y al exministro Elías Jawa. Porque el derrumbe del precio del petróleo agrava más la bancarrota del régimen de Maduro. La ruptura entre los países miembros de la OPEP y Rusia, que no se han puesto de acuerdo para recortar la oferta del petróleo a fin de compensar la reducción de la demanda por el impacto, desató una caída libre en la cotización del barril que agrava la crisis venezolana. Las exportaciones del petróleo proveen más de 2/3 de los dólares que ingresan a Venezuela, por lo tanto el desplome en el precio del barril activa una cadena de eventos negativos
menos dólares para importar alimentos, medicinas o materias primas en una economía que se ha miniaturizado tras 6 años consecutivos de recesión y una hiperinflación que redujo la capacidad de consumo de la población. La OPEP, bajo el liderazgo de Arabia Saudita, propuso un significativo recorte en la producción de petróleo para contrarrestar el impacto en grandes consumidores de barriles como China y Europa, pero Rusia se negó bajo el argumento de que los productores de petróleo de Estados Unidos mantendrían el bombeo para ganar mercado. Ante la negativa de Rusia, Arabia Saudita inició una guerra de precios, rebajando la cotización del petróleo que coloca en Asia, Europa y Estados Unidos, al mismo tiempo que anunció un próximo incremento de la producción para ganar mercado. La consecuencia es una caída del 30% en la cotización del barril, la mayor desde la Guerra del Golfo en 1991, que redujo la cotización del crudo Brent, el de referencia en Europa, hasta $33,36 y del crudo WTI hasta los $29,78. El desplome del precio del barril impacta con fuerza a Venezuela, sometida a una severa dieta de divisas por el descenso de la producción de petróleo. De acuerdo a la información oficial entregada a la OPEP, Venezuela produjo en enero de este año 882.000 barriles diarios, cifra que representa un declive de 68% respecto a 2013, año en que Nicolás Maduro se juramentó como presidente, y la cifra más baja desde 1945. La caída de la producción tras año de baja inversión y una gerencia errática donde el sector militar ha tomado el control de la empresa petrolera de Estado PDVSA no tiene perspectivas de detenerse en el corto plazo. Un aspecto clave es que a la caída en el precio y el descenso de la producción se añade el impacto de las sanciones de Estados Unidos que limitan severamente la posibilidad que tiene Maduro de colocar petróleo en el mercado global. En enero de 2019, Washington, que junto a una larga lista de países considera fraudulenta las elecciones de 2018, que Maduro esgrime como piso legal para un nuevo mandato, prohibió a sus empresas la compra de petróleo a Venezuela, forzando un reacomodo que convirtió a Asia en el principal destino de los barriles venezolanos. Estados Unidos también presionó a clientes de PDVSA en India y China para que detuvieran las compras directas de petróleo, obligando a la petrolera venezolana a utilizar intermediarios en la comercialización. Posteriormente, en agosto de 2019, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que permita bloquear los activos que tengan en Estados Unidos las empresas que mantengan relaciones económicas con la administración de Maduro. La Casa Blanca también estableció limitaciones para las empresas navieras que transporten petróleo venezolano. El pasado 18 de febrero, la administración Trump aumentó la presión y sancionó a Rosneft Trading, la subsidiaria que emplea el gigante petrolero ruso Rosneft para colocar en el mercado crudo venezolano. Básicamente, Rosneft Trading le compra a PDVSA petróleo a descuento y lo revende a refinerías en Asia. Si bien el Kremlin rechazó la sanción y afirmó que continuaría comercializando el petróleo venezolano, José Toro Hardy, exdirector de PDVSA, considera que la caída en el precio cambia el tablero. El 60% del petróleo que venía exportando Venezuela lo compraba Rosneft y seguramente a perder interés en su operación con este país, porque la prioridad para ellos pasa a ser la comercialización de la producción de petróleo de Rusia. Al frenarse las exportaciones, la producción de petróleo de Venezuela tendrá que ser más acentuada porque no hay dónde almacenar petróleo. Están copados los tanques de almacenamiento, entonces la caída del ingreso de divisas puede llegar a niveles no imaginados. El impacto puede ser muy severo, agrega Toro Hardy. Síntesis Financiera, una de las principales consultoras del país, explica en su informe El Tesorero que los ingresos por exportación petroleras en 2020 podrían caer a $4.500 millones desde $13.800 millones en 2019. Añade que en medio de las sanciones a PDVSA, el descuento que exigiría Rosneft Trading para continuar comercializando el petróleo venezolano y la guerra de precios que se ha desatado. En 2020, Venezuela cobraría por sus reducidas exportaciones un promedio de $16,7 por barril, mientras que en 2019 obtuvo un promedio de $40,14 por barril. La posibilidad de que el sector no petrolero compense la pérdida de ingresos es ínfima. Las últimas cifras de Banco Central registran que las exportaciones distintas al petróleo no superan los $1.000 millones al año. La debacle. El Banco Central oculta las estadísticas oficiales, pero el Fondo Monetario Internacional proyecta que en 2019 la economía cayó 35%,
dato que implica que entre 2014 y 2019 Venezuela experimentó una debacle similar a la de un país en guerra y el PIB se contrajo 65%. Urpi Caray, profesor del IESA, contextualiza el empobrecimiento y explica que de acuerdo a la proyección del FMI al cierre del año pasado, el PIB per cápita, un indicador determinante para medir la riqueza del país, retrocedió hasta niveles de 1944, es decir, si se limpia el efecto de la inflación y se reparte entre la población el valor de los bienes y servicios producidos en 2019, en promedio los venezolanos recibieran un ingreso equiparable al de hace 75 años. Consultoras como Ecoanalítica proyectaron a comienzos de año que con un precio promedio del crudo Brent en torno a $59 la economía continuaría en descenso y registraría una nueva reducción de 10%. No obstante, el nuevo escenario luce tan sombrío que Francisco Rodríguez, investigador de la Universidad de Tulane, advierte que el PIB caerá 20%.